Que bendiga poderosamente a nuestro hermano William Soto Santiago, lo unja con su Santo Espíritu, le ponga palabras en su corazón y en sus labios, le dé mucha revelación para cada uno de nosotros, y que esta palabra, que este mensaje llegue hasta lo profundo de nuestras almas, que produzca aquello para lo cual ha sido enviada. Y nos abra el entendimiento y las escrituras para comprender todo lo que será hablado bajo este tema. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y lo rogamos. Amén y amén. Ahora con nosotros, nuestro apreciado amigo y hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en la Iglesia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que Cristo, el ángel del pacto, les bendiga y les use grandemente en su obra y les llene del conocimiento de todo su programa. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Un saludo también para los ministros que están en otras naciones a través de internet o del satélite en estos momentos. Y también para ti, Miguel, si te encuentras allá en el África, un saludo para ti y para todos los ministros que están allá en el África recibiendo la palabra del Señor. Para estos momentos, para esta ocasión, leemos en Deuteronomio capítulo 12, verso 1 al 14, lo que fue dicho por Dios. Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová Dios, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Y el levita que habite
en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus. Allí ofreceréis, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión: Dios escoge dónde poner su nombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de esta escritura podemos ver que Dios escogería una ciudad de entre las tribus de Israel, en la cual Dios colocaría su nombre, lo cual conllevaría un sinnúmero de cosas. A través del Éxodo encontramos dónde está el nombre de Dios. Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice: ahora recuerden que Dios coloca su nombre en diferentes lugares, pero todos concuerdan en un solo lugar. O sea, todos convergen en uno. Ven, Dios ha prometido colocar su nombre en una ciudad. Pero ahora vean, en Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice: he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Cuando el ángel de Jehová habló con Moisés, en el cual estaba Dios, pues Dios estaba en su ángel, porque el ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y cuando Dios habló con Moisés para la liberación del pueblo hebreo, Moisés le dice: y si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Si yo les voy y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Éxodo capítulo 3. Verso 9 en adelante dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esa es la garantía de un enviado, que Dios, el que lo envía, está con él. Y por consiguiente, será Dios el que obrará y los hará para esa labor que le ha encomendado Dios. Será una labor de Dios siendo manifestada a través de un hombre, pero la obra será de Dios. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, o sea, sobre el monte Sinaí. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi memorial, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir, Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Y ahora, Dios en el Nuevo Testamento nos ha dado gracia para que cuando nosotros salgamos físicamente del reino de los gentiles y luego entremos al glorioso reino milenial de Cristo, no entremos con las manos vacías. Cada cual tendrá su galardón de acuerdo a lo que haya trabajado en la obra de Cristo. Por lo tanto, algunos tendrán un galardón tan grande que lo tendrán que agarrar con las 2 manos. Y los que no hayan trabajado mucho, pues deben saber que será un galardón más pequeño. Y cuando nosotros vemos a las personas que Dios usa mucho, los grandes instrumentos de Dios, bueno, nos unimos a ellos para colocar nuestra labor junto a la de ellos, y entonces el galardón es más grande para nosotros. Y ahora, viendo que Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora aquí, en este pasaje que hemos leído, le da a Moisés a conocer su nombre. Le dice, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, cuando buscamos realmente las letras reales traducidas al español y a otros idiomas, las cuales están en hebreo y también están en griego, traducidas al griego también, y al español para nosotros son YHWH. En esas 4 consonantes está el nombre de Dios, y por consiguiente está todo el misterio del nombre de Dios. Pero, ven ustedes, Moisés ya conoció el nombre de Dios y conoció la pronunciación porque escuchó del ángel de Jehová, de Dios a través de su ángel, la pronunciación de ese nombre. Fue Moisés el que conoció el nombre YHWH. Y ahora, ese es el nombre que está en el ángel de Jehová, porque Dios dice, no le estés rebelde, porque Él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Ahora hemos visto el primer lugar en el cual Dios colocó su nombre, en su ángel. Luego, encontramos que cuando Dios ordenó que Moisés construyera el tabernáculo, en Éxodo capítulo 28, dice, verso 4, las vestiduras que harán son estas. Esto es para el sumo sacerdote: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para
sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y ahora vamos a ver más adelante en el capítulo 28 mismo, verso 36 al 38 dice: harás además una lámina de oro fino. Recuerden que el oro tipifica, representa a Dios, la divinidad. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Ahí está también el nombre de Dios, YHWH. Estaba en su ángel y ahora está escrito en una laminilla de oro en la mitra que está en la cabeza del sumo sacerdote. Por lo tanto, está en la frente del sumo sacerdote el nombre de Dios. Porque el sumo sacerdote representa a Cristo como sumo sacerdote del templo celestial. Y por eso se podía acercar a Dios en el lugar santísimo con la sangre de la expiación. Ahora vemos aquí donde está el nombre de Dios en un hombre, en el sumo sacerdote, en la frente del escrito en una lámina de oro. Dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Va a estar sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevaron las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Para que obtenga gracia delante de Jehová, el sumo sacerdote tiene que tener el nombre de Dios escrito ahí, donde dice santidad a Jehová, santidad a YHWH. Y el ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical y que es el sumo sacerdote del templo celestial, vean, es el que tiene el nombre y por eso puede entrar al lugar santísimo como sumo sacerdote e interceder por nosotros y obtener gracia para todos nosotros. Luego encontramos en este mismo libro de Éxodo, en el capítulo 29, verso 9, dice: les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Luego en el capítulo 39, verso 30 al 31, dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová. Esa es la lámina de oro que colocaban en la frente de Aarón sobre la mitra. Y ahora, siendo que Aarón y cada sumo sacerdote representa a Cristo como sumo sacerdote y los demás sacerdotes pues representan a los creyentes en Cristo, porque Cristo con su sangre nos ha limpiado todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ahora vean que de entre todos en uno estaba el nombre de Dios, en el sumo sacerdote, el cual tipifica a Cristo como sumo sacerdote del cielo.
Y ahora hay muchos templos en este planeta Tierra, en este tiempo, y en tiempos pasados también hubo muchos templos. Pero en un solo templo estuvo el nombre de Dios. Ese fue el tabernáculo que construyó Moisés y luego el templo que construyó el rey Salomón. ¿Por qué? Porque en ese templo, en el lugar santísimo sobre el propiciatorio estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en esa luz de Shekinah, y por consiguiente estaba ahí el nombre de Dios. Y en adición, en ese templo estaba el sumo sacerdote, en el cual también estaba el nombre de Dios escrito en una lámina de oro. Pero ahora falta una ciudad en la cual esté el nombre de Dios. Para estar el nombre de Dios en una ciudad, tiene que estar el ángel de Jehová, que tiene el nombre de Dios. Tiene que estar el sumo sacerdote, que tiene el nombre de Dios. Y tiene que estar el templo de Dios, que tiene el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios y donde está por consiguiente el nombre de Dios. Y esa ciudad, Dios dijo que Él la escogería, sería una ciudad escogida por Dios. Él dice, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allí y allá iréis. Y ahora, en esa ciudad sería colocado el tabernáculo, y luego sería construido el templo, la ciudad escogida por Dios, la cual fue Jerusalén. Y allí estaría el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en ese templo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. El propiciatorio de oro, que es la tapa del arca del pacto. Y estaría Dios en medio de los dos querubines de oro. Vean aquí en Levítico capítulo 16. Dice Dios a Moisés: y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y ahora hemos visto que ahí en el lugar santísimo sobre el propiciatorio estaba Dios, en su ángel, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, manifestado en esa nube, y por consiguiente ahí estaba el nombre de Dios. Y ahora el ángel de Jehová, el sumo sacerdote y el templo o tabernáculo van a estar en una ciudad que Dios escogería para poner en esa ciudad su nombre, porque en esa ciudad estaría el tabernáculo y luego el templo que construyó Salomón, y estaría el sumo sacerdote, y estaría el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. En el ángel del pacto, en el sumo sacerdote y en el tabernáculo estaban el nombre de Dios. Y ahora también un pueblo, el pueblo hebreo, donde está el nombre de Dios. Por tanto, ese pueblo también tendría una ciudad donde estaría el nombre de Dios, y donde estaría el tabernáculo de Dios, y donde estaría el sumo sacerdote, y donde estaría el ángel del pacto, el ángel de Jehová, y por consiguiente estaría ahí el nombre de Dios. Esa sería la ciudad donde el pueblo iría para ofrecer sacrificios a Dios, para traer diezmos y ofrendas, y traer también las ofrendas voluntarias, y también los votos, lo que prometieron a Dios. Y ahora, esa sería la ciudad también donde el ángel del pacto
en quien está el nombre de Dios, se haría carne y tendría su ministerio y moriría. En esa ciudad sería donde el ángel de Jehová realizaría el sacrificio por nuestros pecados. Nacería en Belén de Judea, se criaría en Nazaret, pero moriría en Jerusalén, donde con su muerte realizaría la obra para la cual él vino, para salvar a su pueblo de sus pecados, muriendo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la obra más grande la haría el Mesías. ¿Dónde? El ángel del pacto, que vendría con el nombre de Dios. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. San Juan capítulo 5, verso 43. Y vendría a la ciudad de Jerusalén para realizar el sacrificio por el pecado, dar su vida por nosotros. Aunque nacería en la ciudad de Belén de Judea, conforme a la profecía, pero la obra de redención, el sacrificio de la expiación, lo llevaría a cabo en Jerusalén. Pues Dios, vean, no podía aceptar que la muerte de Cristo ocurriera en otra ciudad. ¿Por qué? Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Y así sigue enumerando. Y ahora el sacrificio de la expiación por los pecados del día 10 del mes séptimo de cada año no lo podían hacer en otro lugar, sino en Jerusalén, desde el tiempo que ya Dios estableció que esa era la ciudad donde Él pondría su nombre y donde estaría allí el templo, el tabernáculo y luego el templo que construyó el rey Salomón. Y en esa ciudad sería donde se efectuaría el sacrificio de la expiación por los pecados el día 10 del mes séptimo de cada año. Y luego cuando el Mesías llegara, ahí, en esa ciudad, tenía que Él ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Ahora podemos ver por qué Cristo no podía morir en otro lugar. Por eso cuando le dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre va como está escrito de Él. Ahora subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será tomado preso y lo entregarán para ser crucificado, para morir. Y Pedro le dice, nunca tal cosa te vaya a suceder a ti. O sea, si una persona sabe que en una ciudad, si llega a una ciudad lo van a matar, ¿va a ir usted a esa ciudad? Usted dice, no, esa ciudad yo no voy a ir, voy a todas las demás menos a esa. Ahora Cristo dice a Pedro que se aparte de él y lo llama Satanás. Apártate de mí, Satanás. Era que el diablo no quería que Cristo fuera allá a Jerusalén. El diablo quería matar a Cristo en cualquier lugar. Pero si el diablo sabía que el sacrificio de la expiación por los pecados del ser humano iba a realizarse en Jerusalén, ¿cómo va el diablo a querer que Cristo muera en Jerusalén? Pero tenía que morir en Jerusalén. Por lo tanto, el diablo estaría confundido. Él siempre ha estado confundido. Levantarse en contra de Dios es la confusión más grande que una persona puede tener, y la tuvo el diablo. Y ahora hemos visto por qué Cristo tenía que morir en Jerusalén, porque allí era que se efectuaba el sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo el día 10 del mes séptimo de cada año. Y allí era que estaba el templo de Dios, y allí era que estaba el nombre de Dios, y allí estaba Cristo, el ángel del pacto, en donde estaba el nombre de Dios, para el sacrificio de la expiación por los pecados. Recuerden que el sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo, que se realizaba el día 10 del mes séptimo de cada año, no lo podía hacer
cualquier sacerdote, aunque fuera familia o hijos o descendientes de él. Tenía que hacerlo el sumo sacerdote. Él tenía que realizar todas esas labores de ese día del sacrificio, de la expiación por los pecados. Por lo tanto, tenía que estar bien entrenado, porque matar un macho cabrío quizás no es fácil para una sola persona. Y tenía que hacer todas esas labores. Ese día era el día de más trabajo para el sumo sacerdote. Y fue el día de más trabajo para Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial, cuando fue sacrificado el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Fue el día en que sufrió grandemente Cristo, el ángel del pacto, en su cuerpo de carne. Y ahora hemos visto en el Antiguo Testamento dónde estaba el nombre de Dios, en un ángel llamado el ángel del pacto, en un sacerdote, el sumo sacerdote, en Cristo en la frente del sumo sacerdote, en un tabernáculo, en un templo, no en cualquier templo. Hubo muchos templos paganos en aquel tiempo, pero solamente en el tabernáculo que construyó Moisés, allí estaba el nombre de Dios. Y ahí estaba el ángel del pacto con el nombre de Dios. Y el sumo sacerdote con el nombre de Dios. Y luego pasan a la tierra prometida. Y en cierto tiempo, ya cuando David pide, ora a Dios también para el arca ser llevada a Jerusalén, entonces pasa a la ciudad. Vean todo el tiempo que transcurrió. Pero en todo eso hay un programa divino. Pasa el arca del pacto a Jerusalén, y después, luego de haber estado en Silo, y también los paganos se la robaron en una ocasión en una guerra, pero fue problemas para ellos. Ahora, el arca del pacto luego la llevó el rey David, luego de tener un problema para llevarla, y en que murió Perehusa, pero luego, después vuelven para llevar el arca del pacto. El error que cometieron fue que montaron el arca en un carro de bueyes, y el arca del pacto, conforme a lo establecido por Dios, era para ser llevado en los hombros de los sacerdotes. No eran en los hombros de los soldados, ni era un carro de bueyes, ni de caballo, sino en los hombros de los sacerdotes que habían sido ungidos y ordenados para el ministerio. Y ahora, como no lo hicieron en esa forma, hubo muerte y no pudieron continuar con el gozo y con la trayectoria del arca del pacto hacia Jerusalén. Tuvieron que dejarla en la hacienda, la finca de un creyente en Dios, y Dios lo bendijo a esa persona. Y después de un tiempo, ya David, conforme a lo establecido por Dios para llevar el arca, la fue a buscar y la llevó en los hombros de los sacerdotes. Llevar el arca del pacto en un carro de bueyes, esto representa llevar el arca del pacto, la palabra, Cristo, el verbo, la palabra, en sistemas denominacionales, sistemas humanos. El arca del pacto en el Nuevo Testamento tiene que ser llevada en los hombros de sacerdotes según el orden de Melquisedec, y es llevada para ser colocada en el templo de Cristo, que es su iglesia. Y por consiguiente, Dios ha enviado diferentes mensajeros, San Pedro en su tiempo, para colocar el arca del pacto en el parte del lugar santo que correspondía. Vean, la cargó del atrio al lugar santo. Pero ahí en el lugar santo se llevan a cabo 4 etapas, hay 4 partes, 4 etapas, y luego encontramos que viene San Pablo y
carga el arca del pacto a la edad de Éfeso y llama de entre los gentiles Cristo por medio del ministerio de Pablo a gentiles para formar parte de su iglesia y ser colocados en el templo espiritual de Cristo. En esa edad del arca del pacto, Cristo, la palabra, estaba allí, en la primera edad. Luego termina el ministerio del primer ángel mensajero y el arca del pacto tiene que seguir adelante dentro del lugar santo y envía otro mensajero, el cual toma el arca del pacto, cargando el arca del pacto acá en el corazón, en el alma, la palabra, que es Cristo, el verbo, y la coloca en la segunda edad. Y los escogidos son llamados y juntados en esa segunda edad para adorar a Dios en el templo espiritual de Cristo, en espíritu y en verdad, y ofrecer a Dios sacrificios de alabanzas, porque son sacerdotes los creyentes en Cristo, y ofrecemos sacrificios de alabanzas a Cristo por medio de Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Así ofrecemos sacrificios de alabanzas a Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, conforme a las palabras de Cristo de San Juan capítulo 4, cuando estuvo hablando con la mujer samaritana. Dice: no adoraréis a Dios ni en este monte ni en Jerusalén. Él dice, porque Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y ahora es en el templo espiritual de Cristo. Ya no es en Jerusalén, es en la iglesia del Señor Jesucristo, donde están los sacerdotes del nuevo orden sacerdotal, pero que es del orden sacerdotal eterno. O sea que el orden sacerdotal de Melquisedec es primero que el orden sacerdotal levítico. Por lo tanto, lo eterno permanecerá y lo temporal ya fue quitado. Miren aquí en el libro o carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 7, verso 11 al 12, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Ya fue cambiado el sacerdocio delante de Dios. El sacerdocio levítico ya terminó, no está vigente. Ni siquiera hay un templo en Jerusalén donde fue establecido el templo. Ya lo que está establecido allí es la mezquita de Omar. Por lo tanto, ni hay templo, ni hay orden sacerdotal. Y ahora el único orden sacerdotal que está en función delante de Dios es el orden de Melquisedec. Y el único sumo sacerdote en el templo celestial es nuestro amado Señor Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos el nombre de Dios en el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo. Y en el sumo sacerdote, que es Jesucristo también, el sumo sacerdote del templo celestial. Y en el templo de Dios celestial, ahí está el nombre de Dios. Y en el pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora el templo espiritual de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo, donde está Cristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto. Por lo tanto, está el nombre de Dios en su iglesia. Y donde está Cristo, el sumo sacerdote, manifestándose por medio de sus diferentes mensajeros. En cada una de esas manifestaciones de Cristo, el ángel del pacto, con su nombre, con el nombre de Dios en él, fue
una manifestación grande de Cristo en el Espíritu Santo, y esos mensajeros pudieron hacer lo que hicieron. ¿Por qué? Porque en ellos estaba el nombre de Dios, aunque ellos no lo comprendieron. ¿Cómo estaba el nombre de Dios? Pues en Cristo, en el Espíritu Santo que estaba en ellos. Y por consiguiente, en la iglesia de Jesucristo, en su templo espiritual ha estado el nombre de Dios, moviéndose de etapa en etapa, de edad en edad. Recuerden que sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, y el propiciatorio con 2 querubines de oro. Allí tenían, en medio de los 2 querubines de oro, a la columna de fuego, al ángel del pacto, en esa luz. Y por consiguiente estaba sobre el arca del pacto el nombre de Dios. Y ahora el arca del pacto, que es Cristo la palabra, ha estado en su templo espiritual, su iglesia, siendo cargado en el corazón de cada mensajero de edad en edad. Por lo tanto, ha estado el nombre de Dios en cada mensajero, porque el ángel del pacto, Cristo en el Espíritu Santo, ha estado en cada mensajero. Y el arca del pacto ha estado siendo transportada de edad en edad en la iglesia de Jesucristo, en ese templo espiritual, así como fue transportada en tiempos pasados. Pero ella tiene que llegar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el reverendo William Branham fue el último de los 7 mensajeros que transportó el arca del pacto, la palabra, en el lugar santo. Tiene que haber uno que pueda entrar al lugar santísimo con el arca del pacto, para colocarle en el arca del pacto y para ser llamados y juntados los escogidos de Dios en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo celestial de Dios, es el Israel celestial, y por consiguiente ahí está el nombre de Dios. Y por consiguiente la iglesia del Señor Jesucristo, o el templo espiritual de Dios, tiene atrio de Adán hasta Juan el Bautista o hasta Jesús. Tiene el lugar santo de Jesús hasta el 7º ángel mensajero. Vean, en todas esas etapas, el arca del pacto, Cristo, el verbo, la palabra, ha estado siendo cargada en hombros de hombres ungidos por el Espíritu de Dios, por los profetas y por Jesús y por los apóstoles y por cada ángel mensajero de cada edad. Pero ya es historia todo eso que ha sucedido, y ahora tiene que en la iglesia de Jesucristo, Cristo enviar un mensajero en el cual Él coloque su nombre, sobre el cual Él escriba su nombre, Él escriba el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Tiene que entonces ser un sacerdote del orden de Melquisedec. Recuerden que todos los mensajeros han sido sacerdotes del orden de Melquisedec, ministrando en el templo espiritual de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente todo lo que han hecho ha llegado a la presencia de Dios a través de Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Para el día postrero, Cristo tendrá en la tierra un mensajero dispensacional, en el cual operará un ministerio sacerdotal de sumo sacerdote. Porque era el sumo sacerdote el único que podía entrar al lugar santísimo. De entre todos los sacerdotes, los creyentes en Cristo, Cristo levantará uno en el día postrero que podrá entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, podrá entrar a la edad de la piedra angular. Y así como el sumo sacerdote levantaba la cortina o abría la cortina y entraba al lugar santísimo, ahora un sacerdote del orden de Melquisedec, un ministro, un ángel mensajero enviado por Cristo a su iglesia, un mensajero dispensacional que abrirá la puerta. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20 a 21,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, para este tiempo final, la bendición más grande para la iglesia estará siendo manifestada en el lugar santísimo. Un mensajero dispensacional vendrá con el arca del pacto, la palabra Cristo revelado acá en el alma, y la llevará no a la primera edad, o a la segunda, o tercera, o cuarta, o quinta, o sexta, o séptima, porque ya pasó por esas edades en el corazón de los mensajeros que él envió. Pero ahora tiene que llegar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y tiene que ser cargada en el corazón, en el alma de un mensajero dispensacional. Y por consiguiente ese será el ministerio más grande que Cristo habrá operado en su iglesia en toda la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente solamente habrá uno que podrá tomar el arca del pacto y llevarla al lugar santísimo, y es el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese será el que cargará el arca del pacto al lugar santísimo, estando en carne humana. En el día posterior la llevará al lugar santísimo, o sea, la edad de la piedra angular. Y ese será sobre el cual Cristo escribirá el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Ese estará ministrando en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y por consiguiente tendrá el ministerio más grande que haya sido manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo, o que Cristo haya manifestado en su iglesia a través de un hombre. Él sabrá lo que debe hacer en la edad de la piedra angular, cómo debe ministrar y lo que debe ministrar, lo que debe hablar. Y por consiguiente, luego que Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, ya no habrá sangre sobre el propiciatorio en el cielo, y por consiguiente desde el trono de Dios no se extenderá la misericordia para ninguna persona o ninguna ciudad. Pero en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo estará Cristo en Espíritu Santo manifestado, y ahí estará un mensajero con un ministerio sacerdotal de sumo sacerdote, y ahí habrá misericordia para los que busquen misericordia conforme al programa divino. Pero también de ahí saldrá el juicio divino siendo hablado, porque estará conectado completamente con el trono de Dios celestial. Por lo tanto, las cosas que Dios estará haciendo o hablando desde su trono serán transmitidas en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, desde el trono de Cristo en su iglesia, en su templo espiritual. Y ahí vamos a dejar un poquito quieto todo, porque hay un misterio ahí muy grande. Ahora estamos en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, y la edad también del trono, porque el trono en el tabernáculo, ¿cuál era? El propiciatorio, y por consiguiente ahí estaba Dios manifestado, y por consiguiente desde ahí salía la misericordia de Dios, pero también salía el juicio de Dios. Vean los hijos de Aarón, los dos hijos de Aarón que entraron con fuego extraño, recibieron el juicio de Dios. ¿Ven? Porque así como desde el trono celestial sale la bendición o el juicio, desde el trono terrenal, que es el propiciatorio en el tabernáculo, en el lugar santísimo,
Y también en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, de ahí saldrá la bendición y también el juicio divino, porque será transmitido desde el cielo a la tierra a través de la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo, a través del instrumento que Dios tenga en el lugar santísimo, como el mensajero de la dispensación de los reinos y el sacerdote mayor que Cristo haya colocado en su iglesia, porque Cristo nos ha limpiado con su sangre, nos ha lavado de todo pecado con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Los 7 ángeles y mensajeros y el apóstol Pedro equivalen a los hijos de Aarón. Pero vean ustedes el ministerio sacerdotal en el templo espiritual de Cristo del día postrero, correspondiente al sumo sacerdote, corresponde al ángel del Señor Jesucristo. Después de ese ángel no hay otro. Por lo tanto, ese será el ministerio mayor que Cristo colocará en su iglesia. Y así como el sumo sacerdote tenía el nombre de Dios en la frente, en esa lámina de oro, también Cristo colocará sobre la frente del vencedor el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de nuestro Dios, y su nombre nuevo. Ahora, hay un misterio ahí de cómo será todo. La mecánica la conocerá ese mensajero a medida que Cristo, por su Espíritu, le revele todas estas cosas. O sea que no va a saber nada antes de tiempo. Él gradualmente va a conocer todas estas cosas. La pregunta quizás sea, ¿por dónde irá? En conocimiento de todas estas cosas. Creo que estamos bien adelantados a tal grado que podría ser dado a conocer sin duda alguna todo ese misterio, pero se podría interrumpir el programa divino. Por lo tanto, esperamos hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo. Mientras tanto, continuamos evangelizando para que Cristo llame y junte hasta el último escogido de Dios en su iglesia, en el lugar santísimo, y luego entonces van a saber, a conocer bien claramente todo el misterio, toda la mecánica de este misterio. Lo único que les puedo decir que es bien sencillo. Todo este misterio y toda esta mecánica es lo más sencillo que usted se pueda imaginar. Siempre las personas están imaginando las cosas grandes en una forma apoteósica, pero no, todo será en forma sencilla. Cuando sea abierto todo el misterio completamente, ya ustedes verán lo sencillo que era todo. Y diremos, pero tan sencillo que era, y yo no lo había visto. Porque hasta que Dios no le abra los ojos y le abra las escrituras, no podrán verlo, aunque esté ahí. Vean, aquí en la Biblia dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y hay hasta predicadores y hasta doctores en divinidad y en teología que no saben que Cristo tiene un nombre nuevo. Pero está ahí escrito. Lo han leído, pero no lo han visto. Lo han leído, pero no lo han entendido. Pero todo es sencillo. Estoy buscando una escritura y también un lugar donde el reverendo William Branham dijo algo, y ya llevo años, porque yo lo leí, pero no lo escribí en un lugar
con todos los detalles del el mensaje, el párrafo, la página, el párrafo y así por el estilo. Y hace tiempo estoy buscándolo y cuando lo encuentre ya tendré más información para ustedes. Quizás en forma gradual se la vaya dando. Ya tengo bastantes, pero no exactamente la que yo leí hace como 20 años. Y sin tener ese párrafo donde el reverendo William Branham habló sobre eso, sin tener eso, no he deseado dar a conocer todo lo relacionado a el misterio más grande de todos los misterios. Por lo tanto, he dejado eso quietecito ahí, solamente en algunos mensajes toco algo para que nos mantengamos despiertos a esa realidad, pero la revelación plena vendrá en otra ocasión. Mientras tanto, continuamos hacia adelante, sabiendo que Dios escoge dónde poner su nombre. Si Dios el Padre escogió dónde poner su nombre en su ángel, el ángel de Jehová, y cuando se hizo carne, allí estaba en un hombre el nombre de Dios, y también estaba en la frente del sumo sacerdote, y en el tabernáculo que construyó Moisés, y en el templo que construyó el rey Salomón, y en la ciudad de Jerusalén. Y ahora en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, ahí está el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está ahí morando. Y en la iglesia del Señor Jesucristo, porque cuanto es el templo de Dios, y es el pueblo de los santos, es el pueblo perteneciente a la Jerusalén celestial, en medio de su iglesia ha estado el nombre de Dios, porque ha estado Cristo en el Espíritu Santo, y Él tiene el nombre de Dios. Y cuando se hizo carne allá, estaba el nombre de Dios. Y ahora, para el día posterior, Cristo escribirá su nombre nuevo, el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios, en el vencedor. Por lo tanto, Cristo estará manifestado en ese mensajero, y ahí estará el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Pero de esto no podemos hablar más ampliamente de lo que hemos hablado, para que no se interrumpa el programa de Dios, donde pone Dios su nombre. Ya hemos visto que lo coloca en su ángel, en el Antiguo Testamento en el ángel de Jehová, y en el Nuevo Testamento Cristo lo coloca en su ángel, y en el Antiguo Testamento en su tabernáculo, su templo, y en el Nuevo Testamento en su iglesia, y luego en su templo espiritual, su iglesia, y luego en el sumo sacerdote allá, y en el Nuevo Testamento en Cristo el sumo sacerdote, y lo colocará en el que tenga el ministerio correspondiente al lugar santísimo, que es un ministerio de sumo sacerdote, porque nadie más podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote, y esto un día en el año, el día 10 del mes séptimo. Y ahora entraba en el día de la reconciliación, el día de la expiación, y en el día en que Cristo entró al templo celestial, es el día de la expiación en el templo celestial para la reconciliación del ser humano con Dios, y allí ha permanecido. Y eso es para la redención del alma, y para la redención del cuerpo, para ser reformados, hemos llegado a la edad de la piedra angular, que es el día de la reconciliación física del ser humano con Dios, en donde el ser humano es restaurado a la vida eterna física para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por lo tanto, estamos en esa etapa actualmente, y de un momento a otro Cristo completará su iglesia, y entonces
resucitar a los muertos creyentes en Él, y a los vivos creyentes en Él los transformará. Luego, desde el lugar santísimo de su templo espiritual, será que Cristo estará obrando, y todo lo que Dios desde su templo celestial tendrá para llevar a cabo en la tierra y en medio del pueblo hebreo y en medio de las naciones, lo hará desde su templo espiritual, su iglesia, desde el lugar santísimo. De ahí saldrá todo, y saldrá todo, y estarán trabajando en el reino milenial. También los ángeles y mensajeros con el grupo de cada edad estarán descansando de los trabajos de este mundo terrenal y del reino de las tinieblas, pero estarán en el reino de Cristo disfrutando las bendiciones de ese reino. Estarán como reyes y como sacerdotes en este reino, y como jueces también. Y también el ángel del Señor Jesucristo, el cual será el que tendrá la parte más importante, el que tendrá acceso al trono de Cristo, el que tendrá acceso directo al lugar más importante de ese reino, porque ese será el que tendrá el ministerio mayor después de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todos trabajaremos con ese mensajero en el reino milenial y por toda la eternidad. Pero antes de eso, toda persona que estará en el reino milenial habrá trabajado con el mensajero de cada edad. Y los escogidos del día posterior estarán trabajando con el ángel del Señor Jesucristo, para luego en el reino milenial estar con él también trabajando en la obra de Cristo de ese reino milenial. Tendrán la parte más importante en la administración de ese reino. Vamos a ver en la página 167 del libro de citas, párrafo párrafo 1491, dice: ninguna levadura entre ustedes. Eso trae la plenitud entera de la deidad corporalmente entre ustedes. ¿Ven? Si no hay levadura, traerá la plenitud entera de la deidad corporalmente, físicamente. No podía hacerlo en la edad de Lutero, no podía hacerlo en la edad de Wesley, no podía hacerlo en la edad pentecostal, pero en el día cuando el Hijo del Hombre sea manifiesto, revelado, regresa a la iglesia junto con la entera deidad de Dios entre su gente, mostrando las mismas señales visibles, manifestándose como Él hizo al principio, cuando Él fue manifestado en la tierra en una forma de un profeta, Dios. Dice, prometido por Malaquías 4, prometido por el resto de las Escrituras. ¿En dónde adoran ustedes? La casa de Dios, sentados en tiempo presente. Cada grupo de creyentes en Cristo adoró en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en el tiempo presente, o sea, en la edad vigente en que ellos vivieron. Y ahora, ¿dónde adoramos nosotros? En la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, en tiempo presente, en la edad de la piedra angular. No adoramos en la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima. Adoramos en la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo, donde adoran todos los que vengan en este tiempo final a Cristo. Por lo tanto, durante el reino milenial, todos estaremos con Cristo en su reino y habrá adoración a Dios en espíritu y en verdad, y habrá grande bendición de parte de Dios, y allí estará el nombre de Dios colocado en el lugar que Cristo
habrá escogido en su ángel mensajero, en su templo espiritual, su iglesia, y en la ciudad de Jerusalén, y en cada escogido del día postrero que estará allí, y en toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y todos me conocerán, porque yo mismo que hablo estaré presente. También dice, y todos conocerán mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Eso está en Isaías 52 por ahí. En 52 ahí dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y eso será Jehová, ¿qué? Jehová Santo, Jehová presente, o Jehová está presente. Por tanto, estará escrito sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, y su nombre nuevo, el nombre nuevo de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 viene con un nombre que ninguno entiende, y su nombre es el Verbo de Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 12 verso 17 dice, al que venciere yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Ahora, ¿dónde estaba el maná escondido? En el lugar santísimo. ¿Sí? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Lo que le citó el reverendo José Benjamín Pérez, que dijo el reverendo William Branham, cuando dijo en la página 46 del libro de citas, párrafo 394, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Es mejor dejar eso solo, o sea, dejar eso quietecito, ¿verdad? Muy bien, fíjese, él allí, él, escribiré sobre él, no dice sobre ellos, sino sobre él, y escribiré sobre él. Él, fíjese, él, allí es singular, lo cual nos muestra que corresponde a una persona, porque es singular. Escribiré sobre él. Es como cuando Dios dijo a Abraham, le prometió a Abraham que serían benditas en él todas las naciones, y en su simiente. No dijo en sus, sino en su simiente. Eso está en el libro o carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, donde dice, verso 16 en adelante, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y acá él no dice y a ellos, sino él, como si hablase de cuántos, de uno, y escribiré sobre él, hablando de cuántos, de uno, del vencedor, del mensajero, del día posterior que obtendrá la gran victoria en el amor divino. ¿Quién fue el ángel del pacto en el Antiguo Testamento? Cristo. Y vino en carne humana y obtuvo la victoria y se sentó en el trono de Dios. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Y todos confiesen que Jesús o Jesucristo es el Señor. Por lo tanto,
Así como el que se sentó en el trono de Dios en el cielo era el ángel del pacto que tenía el nombre de Dios y se hizo carne y tenía el nombre de Dios. Y luego es el sumo sacerdote del templo celestial y por consiguiente tiene el nombre de Dios también, el sumo sacerdote. Y ahora es el que se sentó en el trono de Dios. Y ahora, ¿quién se sentará con Cristo en su trono? Pues el vencedor del día postrero, sobre el cual Cristo escribirá su nombre nuevo, el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo suyo, nombre nuevo del Señor Jesucristo. Ese es el que recibe la piedrecita blanca. Ese es el que recibe el maná escondido. Ese es el que recibe la bendición de sentarse con Cristo en su trono. Y ese es el que recibirá autoridad sobre todas las naciones, como Cristo ha prometido. Y le daré potestad, poder, autoridad sobre todas las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Porque el que se sienta en el trono es el que recibe el poder para regir, para gobernar. Y Cristo se sentó en el trono del Padre y dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo ha estado gobernando los cielos y la tierra. Pero ahora Cristo gobernará en este planeta Tierra al establecer el reino de Dios en la tierra, y con él sentará en su trono al vencedor, por el cual él será coheredero con Cristo. Pues eso no es de maravillarse, porque la Escritura dice, Pablo dice en Romanos capítulo 8, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el ángel del Señor Jesucristo se sentará con Cristo en su trono y tendrá el nombre de nuestro Dios, de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Él es el que recibe esa piedrecita blanca con un nombre que ninguno entiende sino aquel que lo recibe. Él será el que lo entenderá, comprenderá todo el misterio de ese nombre y todo el mecanismo, la mecánica de ese nombre y todo lo que tiene que ver con ese nombre y esa manifestación de Cristo en el día postrero. Él tiene una promesa grande en el reino de Cristo. ¿Y quién más? Cada uno de nosotros también tenemos grandes bendiciones y promesas prometidas para cada uno de nosotros. Dios siempre ha dado colaboradores maravillosos a cada mensajero en cada edad. ¿Y dónde están los colaboradores maravillosos para el ángel del Señor Jesucristo del día postrero? Estamos aquí presentes en este tiempo final, trabajando en la obra de Cristo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Por lo tanto, estamos en el orden sacerdotal, en la fase o en la etapa o en el nivel más alto de los sacerdotes del templo de Jesucristo. Y ahora Dios escoge dónde poner su nombre. Y si Dios escogió dónde poner su nombre, Cristo también ha escogido dónde poner su nombre. En la Nueva Jerusalén, la iglesia del Señor Jesucristo, y en su ángel mensajero, y en todos los creyentes en Cristo como individuos. Pues la Escritura dice que serán nombrados, toda familia toma del nombre en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todos tomarán nombre, el nombre de Cristo, los que están en el cielo y los que están en la tierra. Así es que Dios escoge dónde poner su nombre. Y Cristo también. En la misma forma en que Dios obró en el Antiguo Testamento, ahora Cristo está obrando en el Nuevo Testamento. Y hay que seguir esa trayectoria que Dios tomó en el Antiguo Testamento y luego encontrarla en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial, compuesto el Israel celestial por hebreos y por gentiles. Aunque puede ser que el 50% o el 75% o el 90% o el 99% o el 100% sean descendientes
de Abraham, según la carne, tengan simiente de Abraham, tengan sangre de Abraham. No es imposible, puede ser posible que sea así. Porque Dios socorrió a quién, no a los ángeles, sino a quién, a la simiente de Abraham. Y Dios envió a Cristo para morir. ¿Para morir por quiénes? Por todos los hijos de Dios que estaban, ¿qué? Dispersos. Y todos los creyentes en Cristo son simiente de Abraham. Dice aquí, vamos a ver, en el capítulo 13, verso 6 en adelante de Gálatas, dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo de antemano, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y ahora en el capítulo 3, verso 26 al 29 de Gálatas, dice San Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y cuando dice el linaje, ya esa palabra es una palabra muy importante ahí. Dios socorrió a la simiente de Abraham. Nos dice en el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, dice el verso 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y también como la arena que está junto al mar. Así es que puede ser posible que todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo tengan sangre hebrea, porque el pueblo hebreo fue disperso por el mundo entero en esas ocasiones en que fueron esparcidos a causa de las guerras y las ocasiones en que fueron llevados en cautiverio a otras naciones, y otros, antes de venir al cautiverio, salieron corriendo para otras naciones para no perderlo todo, y allá se cambiaron los nombres y aparecían como gentiles cuando en realidad eran hebreos. Y se han ido multiplicando en todas las naciones. Por lo tanto, hay la posibilidad de que el 50, 75, 80, 90, 99 o 100% de los creyentes en Cristo sean simiente de Abraham, sean descendientes de Abraham, físicamente también, aunque ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos hayan sabido que tenían sangre hebrea, sangre de Abraham. Pero eso lo vamos a dejar quietecito, porque no vamos a poner un punto de discusión que vayan otras personas a agarrarse de ese punto para tratar de
combatir el programa divino. La oportunidad es predicada para todos, y todos los que son ovejas de Cristo, de Dios, dadas a Cristo, oirán la voz de Cristo y vendrán. Por lo tanto, la parte más importante es que el nombre de la persona esté escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente es una oveja del Padre dada a Cristo. Y eso está antes de Abraham haber nacido. ¿Ve? Por tanto, eso es superior a la descendencia física. Ya eso estaba antes de la fundación del mundo. Ya usted estaba escrito en el cielo antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero. Lo que Dios está haciendo es materializando lo que estaba en su programa, en su mente, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ya estábamos en Dios, y por medio de Cristo hemos aparecido en la tierra, porque a través de Cristo es que Dios creó los cielos y la tierra, y al ser humano en este planeta Tierra. Dios escoge dónde poner su nombre. Y como planeta, el planeta es el planeta Tierra. Y como dimensión, pues es la séptima dimensión, donde está el nombre de Dios. Pero luego, conforme al programa divino, también está en la sexta dimensión, porque allí están los escogidos de Dios, que tienen el nombre de Cristo. Y luego, también está en este planeta Tierra, porque aquí están los creyentes en Cristo de edad en edad, que creen en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el planeta Tierra, durante el reino milenial y en la eternidad, será la capital del universo, y por consiguiente ahí estará el nombre de Dios en un planeta, el planeta Tierra. Y por consiguiente ahí estará el trono de Dios y del Cordero, y serán los cuarteles generales de Dios como planeta. Por eso es donde Dios colocó al ser humano, es en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ahí, con ese planeta, es que Dios tiene un programa para llevar a cabo. Y es un programa para toda la eternidad, que va pasando de etapa en etapas, pero que llegará a la etapa en donde el planeta Tierra será purificado con fuego después del reino milenial y después del juicio final, y luego se enfriará y regresaremos a la Tierra para vivir eternamente en el planeta Tierra, y desde el planeta Tierra gobernar, reinar sobre el universo completo, sobre todas las galaxias. En la actualidad, pues no podemos ir de aquí a la luna en un auto o en un avión, pero en la eternidad podremos ir a todas las galaxias. Aún antes de comenzar el reino milenial, cuando tengamos el nuevo cuerpo, ya con ese nuevo cuerpo podremos viajar más rápido que la velocidad del pensamiento hasta el último de los planetas, del último sistema solar y del último y de la última de las galaxias. Y son millones de galaxias. Así es que por delante hay un futuro glorioso para mí y para quien más, para cada uno de ustedes. Y el nombre de Dios estará en este planeta Tierra establecido. Siempre ha estado en la tierra, pues el tabernáculo estaba en la tierra, el de Moisés, el templo de Salomón estaba en la tierra, y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estaba en la tierra todo el tiempo trabajando en la obra de Dios. Y luego se hizo carne y estaba en la tierra también. Luego ascendió al cielo y ha continuado trabajando en el cielo, pero su Espíritu Santo ha estado en la tierra y ha continuado trabajando en la tierra. Y por consiguiente el nombre de Dios está en la tierra, porque está el ángel de Jehová, Cristo, el Espíritu Santo, en la tierra, y en él está el nombre de Dios. Pero él ha recibido un nuevo nombre. Vamos a dar eso quietecito ahí. Dios escoge dónde poner su nombre. Yo creo que con lo que hemos escuchado tenemos ya
claro todo este programa divino y una base para cuando Dios nos permita abrir el misterio completo del nombre de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo de nuestro amado Señor Jesucristo. Es un misterio todavía, pero va a ser abierto muy pronto. Si no es abierto mientras estemos en estos cuerpos, si no es abierto mientras yo esté en este cuerpo, cuando tenga el nuevo cuerpo, será abierto. Y ahí pues evitaremos algunas críticas. Así es que, mientras tanto, el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo de Cristo, es una realidad. Y Cristo continúa obrando en medio de su iglesia. Y mientras Él obra, nosotros obramos también. Trabajamos en su obra. Que Dios les bendiga, les use grandemente su obra y cada día le permita comprender más y más todo el programa divino y todos estos misterios del nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo y el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y que Cristo nos use grandemente su obra, llevando el mensaje, y Cristo llame y junte a sus ovejas en este tiempo final. Todas las que faltan lleguen y se complete el redil, el rebaño de Cristo, y Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. Pero antes, cuando ya estemos transformados, que todo el poder de Cristo sea manifestado y se cumpla así la tercera etapa plenamente y sea estremecido el mundo entero con el poder de Dios y con las obras que Cristo estará haciendo en su iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Ore mucho por mí para que en la actividad de mañana, Dios mediante, Dios me dé todo lo que debo hablar y que abre el corazón de las personas para recibir la palabra y la mente de las personas para entender y para creer. Abre el corazón y obra en sus corazones para que crean, reciban la fe de Cristo y crean en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y sean añadidos mañana muchas personas, muchas almas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y les use grandemente en todas las labores que ustedes están haciendo y las que harán mañana. Y también les use para ayudar a las personas que estarán en las actividades. Y también ustedes orienten a los miembros de vuestras congregaciones para que cuando se haga el llamado les ayuden a las personas a venir, porque las personas cuando les toca dar testimonio público de su fe en Cristo se aguantan, son tímidos y también el enemigo los aguanta, pero ustedes pueden ayudarles, decirles yo te acompaño, vamos al frente para que quedes incluida en esta oración o quedes incluido en esta oración que va a ser para que si des testimonio público de su fe en Cristo y así recibas a Cristo y Cristo te recibe en tu reino. Y así les ayudan. Y un empujoncito, como decimos, ayuda a las personas para pasar al frente. Y después dicen, aquel empujoncito que me diste, que me ayudaste y me animaste, eso fue lo que ocasionó que yo pasara al frente. Ese empujoncito que me diste, pues ya Cristo me había hablado y ya estaba creyendo en Cristo y ya quería dar testimonio público de mi fe en Cristo. Pero había algo que me aguantaba y tú me ayudaste para así pasar al frente. Y entonces Él les agradecerá a ustedes y a vuestras congregaciones, a los hermanos que estarán haciendo esta labor para ayudar a las personas
a pasar para recibir a Cristo como su Salvador. Y luego les ayudarán también para los bautismos, para ir a los bautisterios, para ir también a los vestidores, y les ayudarán en todo para que así reciban la bendición de Dios a través de Jesucristo. Tengan siempre instruidos a los hermanos en vuestras congregaciones para que les ayuden en todo, y aún pasen con ellos a la frente para que no se sientan solos y no vayan, luego de estar al frente, irse de nuevo al asiento o salirse fuera por timidez o porque piensan que lo están viendo o porque piensen que les van a cobrar por bautizarlos en agua, porque algunos grupos religiosos cobran por bautizarlos en agua y por casarlos también. No vayan a tener esa idea y vayan a pensar que después para bautizarlos tienen que pagar algún dinero. Dios nos ha dado la bendición de ofrecer gratuitamente todas estas bendiciones de Cristo. Y aún hasta los mensajes escritos son otorgados gratuitamente. No se les cobra por los folletos a las personas, y aún por los tomos. Dice también distribución gratuita. Si quieren dar alguna ofrenda a algunos hermanos de la congregación, pues eso lo hacen a través del pastor, y el pastor entonces lo lleva a los que están a cargo de las publicaciones que trabajan en la imprenta, o al ministro donde está la imprenta, de donde ustedes se suplen, para que entonces tengan con qué comprar más papel y tinta. O sea que cada ministro que recibe literatura debe también cooperar con el ministro que tiene la imprenta y que produce esos libros, para que así pueda seguir produciendo más libros. No está obligado, pero debe comprometerse con esa labor importante que se está haciendo. Debe estar comprometido con Dios, con esa labor, él con su congregación, y decir semanalmente de las ofrendas que Dios nos ha dado, de las entradas que hemos tenido, vamos a separar esto para el trabajo de imprenta, para el trabajo de imprenta que se hace en el lugar donde voy para recibir la literatura para mi congregación, y también para las grabaciones, para también aportar algo para que sigan comprando equipos y videos y todo, para también recibir también los videos o los CD o lo que sea así, para usarlo en mi congregación y usarlo también en las campañas públicas que llevamos a cabo. O sea, no puede el ministro con su congregación estar siempre recibiendo y no haciendo nada por la labor que se está haciendo en la literatura y también en los videos o cintas grabadas y así por el estilo. Todos estamos llamados a estar comprometidos con esa labor en la obra del Señor. No le dejen la carga a uno solo, sino que la carga es de todos y el beneficio para todos. Y que Dios ayude a todos los que tienen imprentas y también los equipos de grabación que multiplican esos mensajes. Que Dios les ayude, les bendiga grandemente y les provea abundantemente dinero, equipos y personal también para trabajar en esa obra que están llevando a cabo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya esto fue el postre. Vamos a dejar por aquí al reverendo José Benjamín Pérez para finalizar, y luego nos dan un permisito, o nosotros le damos el permisito a ellos, y ya para retirarme y ya preparar
ya uno prepararse y descansar. Temprano se puede descansar para mañana estar en la actividad de mañana, la cual ha estado siendo preparada, bien preparada, con esfuerzo, así como el esfuerzo que hicieron para la Plaza de Toro, pero no va a ser en la Plaza de Toro, en otro sitio, pero con un esfuerzo así en las personas y las personas que han estado haciendo la labor para esa actividad. Siempre hay que hacer un esfuerzo para obtener una victoria. Las victorias no se obtienen sin un esfuerzo y sin una lucha. En el esfuerzo está la lucha, donde hay que usar las fuerzas y la sabiduría que Dios nos ha dado y también la parte económica para los gastos que han de llevarse a cabo. Y también invitar a muchas personas. No puede la persona decir, voy a preparar una actividad, voy a buscar un lugar grande, lo alquila y todo, y después no hace nada más. Y después el otro día o el día de la actividad se sienta a ver que las personas lleguen por multitud. Si no le llegó o si no hizo la invitación a las personas llevándole la invitación y folletos y mensajes y no lo publicó por la prensa o por la radio y la televisión, pues no puede haberle llegado la invitación. Hizo un gasto sin sabiduría. O sea que uno tiene que ver todas las cosas que van con lo que se va a hacer. Por ejemplo, una persona o una ama de casa, el esposo le dice, bueno, prepárame arroz y frijoles. Ella tiene que saber lo que va con todo eso. No puede conseguir un bolso de arroz y uno de frijoles y después cuando llegue el esposo decirle, bueno, aquí está. Tú me dijiste, tenme arroz y frijoles, ahí están. Él esperaba que ella supiera que necesita agua, necesita sal, necesita condimentos y necesita una olla o caldero y necesita una estufa también y fuego, porque no lo va a poner en la estufa. Si él le dice, y ponle la estufa para que se cocine, si lo pone en la estufa y no prende la estufa, de nada sirvió tampoco. ¿Ve? O sea que hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver con lo que se va a realizar. Y así es la obra del Señor. Por lo tanto, tenemos que trabajar con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento en la obra del Señor. Y todos unidos en el amor divino. No hay otra cosa con la cual Cristo llame y junte a sus escogidos en cada edad que con el Espíritu Santo manifestado en el mensajero de cada edad, con la palabra de Dios para cada edad. No hay otra forma. Así es para nuestro tiempo también. Por lo tanto, no podemos ir con otra cosa que no sea la palabra de Dios para nuestro tiempo. Y eso es lo que le damos en las actividades públicas también, en la predicación, y también en folletos, en videos y así por el estilo. Los invitamos a una cena espiritual para comer la palabra revelada de Dios para nuestro tiempo. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no, tenemos que buscar el tema, ponerle el tema, los convidados a la cena, y entonces mostrar que hay una cena espiritual también. Porque hay hambre no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y solamente la iglesia de Jesucristo en nuestra edad es que hay ese alimento. Bueno, vamos a dejarlo aquí quietecito. Ya para este año Dios tiene grandes bendiciones celestiales para ser manifestadas en su iglesia en medio de los escogidos del día postrero en la edad de la piedra angular. Bueno, vamos a dejar aquí al reverendo José Benjamín Pérez para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y ore mucho por mí, para la actividad de mañana y para todas las actividades de toda mi vida terrenal, en este cuerpo terrenal,
Y ya para la de que tengamos en el cuerpo nuevo, ya esas vendrán. Ya ahí pues no habrá problema. Bueno, que Dios les bendiga, les guarde a todos y les use grandemente su obra en este tiempo final. Y si Miguel estás en la conexión de internet o del satélite, que Dios te bendiga grandemente y te use grandemente en su obra, y también a los que están en ese viaje misionero contigo. Y a todos los hermanos allá en el África, también les bendiga y les use grandemente en su obra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso mensaje. Verdaderamente somos más que bienaventurados. Somos los bienaventurados de los bienaventurados. Y le agradecemos a nuestro hermano William que haya aceptado la invitación, que haya estado con nosotros compartiendo estos momentos alrededor de la palabra de Dios. Y lo estaremos orando durante toda esta noche y el día de mañana para que Dios lo bendiga, lo use poderosamente en la actividad de mañana, que muchas almas vengan a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también que lo cuide en este viaje que le está haciendo hacia Guatemala. Le queda todavía recorrido de Centroamérica. Que Dios lo bendiga y lo use también poderosamente en todas esas actividades. Bien, ya no tenemos más nada que decir, sino amén a la palabra que hemos escuchado. Y todos podemos decir, gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Bien, nuestro hermano Andrés Cruz, por favor, que pase adelante para que él ya concluya esta actividad ya como lo tiene programado. Dios te bendiga mucho, Andrés. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, vamos a ya ir despidiendo. De todo corazón le damos gracias al Señor Jesucristo por nuestro hermano William. Pedimos que el Señor los fortalezca. Ya ustedes ven que tiene varias horas ya predicando. Y bueno, le pedimos que Dios lo bendiga y que le ponga siempre palabra en su corazón. La próxima reunión la tenemos, ¿cuándo, Mario? 5 de abril. El 5 de abril. El 5 de abril tendremos la próxima reunión. Vamos a estar comenzando exactamente a las 9 de la mañana. Hermano Miguel estará aquí a esa hora. También le pedimos que hagamos todos el mejor esfuerzo
para impulsar la obra, no solo el trabajo del África, sino de aquí mismo, en México. Necesitamos también, es importante eso. También recordamos la meta para el Internet. Aquí en estos consejos que escuchamos del hermano William ahorita, de todos cooperar en toda obra que se va a hacer, eso es un consejo que no olvidemos. Aquí en ese cajoncito está donde ustedes pueden traer sus ofrendas, traer los diezmos que para el Señor, pueden hacerlo en este momento. Ya el hermano Mario va a encargarse con el hermano Ricardo.